The Beginning After the End. Capítulo 521. Paz contigo mismo. Punto de vista de Arthur Le Guin. La luz gris de la dimensión de bolsillo fue tragada por la oscuridad. El maná se filtró a través de las sombras, oscureciendo los sentidos de Realmear como una espesa niebla, y todos los rastros de Quesés o Agrona se desvanecieron. El viento rugía en mis oídos. Un éter, que no era el mío, pesaba sobre mis extremidades, anulando toda sensación física. Por un instante, volví al vacío informe de mi primera caída en las reliquias, como si mi cuerpo nunca hubiera existido. Lo único que quedaba de mis sentidos era el amargo sabor y olor de la corrupción. Algo me golpeó el pecho y salí despedido hacia atrás. La fuerza fue tan brutal, tan repentina, que ya atravesaba paredes distantes cuando el dolor finalmente llegó a mi cerebro. Estrellas estallaron en mi visión, bloqueando la oscuridad. Luché por activar el paso divino. La red interconectada de puntos de la dimensión de bolsillo se iluminó ante mis ojos, y me proyecté de un punto a otro, girando por el espacio. Espadas etéreas se condensaron a mi alrededor en un círculo, cortando en todas direcciones. Como antenas, las cuchillas ampliaron mi percepción un poco más, y sentí que encontraban su objetivo. El olor metálico de la sangre impregnaba el aire. El viento aullante que aún me ensordece los oídos se intensificó, y caí sobre una rodilla. Mientras mi cuerpo se entumecía bajo el peso del éter, sentí el aliento de la muerte pasar cerca de mi cabeza, la repentina ligereza de unos mechones de cabello cortados cerca del cuero cabelludo. Mis propias cuchillas giraban como un ciclón a mi alrededor. A través del suelo bajo mis manos y las plantas de mis pies, sentí el temblor de un gran peso que se acercaba. Me incliné hacia adelante, sumergiéndome de nuevo en los caminos del éter. Los puntos revelados por el paso divino eran fáciles de ver y seguir, pero su relación con el espacio físico dentro de la dimensión de bolsillo era casi irrelevante. Aún así, podía distinguir los límites distantes de la burbuja que nos contenía, y aunque el concepto tradicional de espacio apenas existía allí, me daba una vaga idea de dónde estábamos. Yo, Dios, di un paso adelante una y otra vez. Cada salto me llevaba a un punto específico dentro de la dimensión, comprándome un momento para pensar. Agrona y Quesés habían calculado los riesgos de esta pelea, simplemente tardaron más en llegar a la misma conclusión que yo conocía desde hacía semanas. Era demasiado peligroso para ambos. Como Ceres había predicho hacía tiempo, los dos reyes dioses se consideraban la mayor amenaza y se habían lanzado a la contienda para terminar la lucha rápidamente. Sin embargo, la ecuación había cambiado. Quesés y Agrona sabían que si seguían luchando, yo acabaría matando al vencedor. Tenía que hacerlo. No había otra opción. No podría salvar a la gente de Dicaten, Alacria y Epeotus si Agrona o Quesés sobrevivían. Así que primero, me destruirían. Cada uno creía que podría derrotar al otro después de mi muerte. Está claro que solo uno de nosotros tres podría tener razón. El paso divino me llevó al centro de la esfera dimensional de bolsillo. En medio de la magia sofocante, la oscuridad, el maná denso y el éter, se extendía una maraña de hechizos. Mientras me teletransportaba por la cámara, también sentí la guía de la magia, buscando su punto de origen. Quesés, en particular, no era tan hábil para desaparecer por completo, y su manipulación del éter dejó claras señales en la atmósfera turbia. Blandiendo el éter como un bisturí, intenté cortar quirúrgicamente las hebras de los encantamientos, cancelándolos. La respuesta de Agrona fue inmediata e igualmente sutil, contrarrestando el maná sofocante. Su hechizo arrolló mis esfuerzos como una ola sobre las rocas. Volví a cambiar de forma, y su hechizo se adaptó, pero la oscuridad se retorció visiblemente con el esfuerzo, y por un instante vi un dragón blanco plateado avanzando, mientras el viento a mi alrededor se afilaba. Di un paso etéreo hacia atrás, pero Regis se quedó atrás. A través de nuestro vínculo, sentí como la destrucción ardía en él. Esquivó las garras del dragón, sin intentar defenderse. En cambio, la destrucción se derramó sobre el suelo y el aire, como una llama en el corazón del hechizo. Siguiendo la maraña de magia por los caminos del éter, corté los hilos del poder de Agrona, esquivé las púas de hierro sangriento,
los torrentes de maná puro y las guadañas de viento vacío que me perseguían, y luego me teletransporté de nuevo. Con cada golpe, Agrona se adaptaba, pero su dominio sobre la oscuridad se debilitaba. El rugido del huracán se desvanecía con cada paso divino, y la nube negra como la brea se convertía en una nube gris. Basta de oscuridad. Rugió Quesés, y se oyó un terrible desgarro. El gris descolorido se rasgó como una cortina y se desvaneció en el suelo, hundiéndose entre las piedras como humo aceitoso. La destrucción se extendió desde el centro de nuestro campo de batalla. Piedra, aire, maná y éter ardían mientras Regis concentraba toda su fuerza en desatarla. Sin la oscuridad que la consumiera, la llama se extendió como un incendio, alcanzando el techo y descendiendo a los niveles inferiores. Secciones enteras de la fortaleza comenzaron a derrumbarse. De repente, el borde del incendio se estancó. Como el viento que barre un campo, las llamas violetas retrocedieron hacia mí, consolidándose en una ola dirigida hacia mí. Extendiendo mi propio éter, cargué contra su poder, tratando de romperlo. Una sombra oscura me apuñaló los ojos y el dolor me atravesó la cabeza. Mis pensamientos se difuminaron mientras el gambito de rey, vacilante, amplificaba la sensación una y otra vez. Como el puño de hierro de un titán, el tiempo se cerraba a mi alrededor. Mi éter se congeló en los canales. No pude reaccionar, no pude luchar contra el arte etérico que me aprisionaba. La escena parecía avanzar rápidamente y mi mente nadaba en vértigo. Agrona se paró frente a mí, con una daga de hierro sangriento clavada en mi esternón. Recuperé el sentido justo cuando la hoja rozó la superficie endurecida de mi núcleo. Tras él, la destrucción rugió, llamas violetas extendiéndose para devorar toda la dimensión de bolsillo, que tembló contra mi conciencia. Le agarré la muñeca con mi mano izquierda conjurada, le corté la garganta, me abalancé y le di un codazo en la cara, enganchándole la pierna para hacerlo tropezar, mientras su brazo se retorcía de forma antinatural bajo mi agarre. Sus dedos se crisparon, soltando la hoja, que arranqué de un tirón e intenté clavársela en la nuca. El hierro sangriento se desmoronó antes de que el golpe pudiera impactar, pero su rostro rebotó contra el suelo con un crujido brutal. Volví a levantar el brazo, y una espada de éter se formó en él, corta y perfecta para perforar. Intenté clavársela, pero una mano de viento y sombra surgió del hombro de Agrona y me agarró del brazo. Blandí la espada para cercenar la extremidad sombría, pero el mundo me dio vueltas, y de repente me encontré de espaldas, frente a una Agrona de 3 brazos. Con una mano sujetando mi brazo armado y su antebrazo presionando mi garganta, su extremidad espectral se hundió en la herida de mi pecho. Un dolor repentino y abrasador me quemó desde lo más profundo del pecho. Respondí con un golpe explosivo a quemarropa contra el plexo solar de Agrona. El poder se concentró y explotó entre nosotros, lanzándolo por los aires. Caí hacia atrás, activando paso divino, y reaparecí en el centro del espacio junto a Regis, con un dolor abrasador que me atenazaba el cuerpo. No me estaba regenerando. Mi núcleo había recibido un golpe directo. Sintiendo mi desesperación, Regis dio una última estocada de destrucción, se volvió incorpóreo y se deslizó a través de mi piel hasta mi núcleo. Urk, asqueroso, gruñó antes de encenderse dentro de mí, quemando la corrupción y permitiendo que mi éter curara mi carne, pero al menos el núcleo está intacto. Un estruendo ensordecedor me hizo levantar la vista, la fortaleza se desmoronaba, incapaz de sostenerse con tanto devorado por la destrucción. Vientos oscuros tiraban de las piedras de los muros, guiando los escombros directamente hacia mí. Abracé el éter que me rodeaba mientras la mitad del Taegrin Kaelum se derrumbaba sobre mí. El rugido de la avalancha me sacudió los tímpanos. El polvo me llenó los pulmones y me picó los ojos. Con el brazo etérico conjurado sobre mi cabeza, abrí las compuertas de mi núcleo y vertí todo lo que pude en la barrera, reteniendo toneladas de piedra hasta el momento oportuno, y entonces me moví con paso divino, emergiendo por encima de los últimos escombros que caían. Un escalofrío escalofriante me recorrió el cuerpo mientras las anteriores oleadas de destrucción seguían extendiéndose, escalando las paredes de la dimensión de bolsillo. Por un instante, pensé que la destrucción se lo tragaría todo, consumiendo a Agrona y Quesés de un plumazo, pero la fría realidad no tardó en imponerse,
la destrucción rompería los muros entre esta realidad y el mundo exterior, permitiendo que esta lucha se extendiera al mundo real, envolviendo al Taegrin Caelum en llamas amatistas. Regis detuvo el flujo. A nuestro alrededor, la luz violeta de las llamas hambrientas se extinguió. El colapso cesó. Volví a tierra firme, aunque el aire seguía cargado de polvo. Las señales de maná de Agrona y Quesés destacaban como faros en ausencia de la destrucción. El polvo se arremolinaba, removido por alas plateadas. Tardé un instante en darme cuenta de que la fortaleza se había reconstruido a mi alrededor antes de sumergirme en los senderos etéricos. Aparecí detrás de Quesés, pero desaparecí al instante siguiente, emergiendo frente a él justo cuando se giraba, con una espada dorada en la mano. Mi espada etérea se abalanzó sobre sus costillas expuestas, pero el señor Asura fue rápido. Su espada dorada cortó el espacio que acababa de dejar, mientras su mano libre se balanceaba hacia atrás, dispersando mi arma como si fuera una ilusión. La espada se disolvió al soltarme. Me tambaleé de la sorpresa, y la hoja dorada saltó de su mano derecha a la izquierda con un crujido de éter. Bloqueé el siguiente golpe con el antebrazo, pero otra hoja me impactó en la cadera, esta vez por detrás, con la intención asesina de Agrona flotando tras mí. Una nueva espada se condensó en mi mano derecha, en posición invertida. La blandí hacia Agrona, mientras Regis imbuía la hoja ondulante con las llamas de la destrucción. La hoja no cortó nada. Mi mano izquierda conjurada aún sostenía la espada dorada de Quesés, pero al blandirla, me rompió el brazo justo cuando había cogido la espada. Retiró el arma a una nueva posición y, al volver a golpear, la manifestación dracónica que lo envolvía se alzó y arremetió, con sus monstruosas garras abalanzándose sobre mí. Activé el paso divino. Quesés comprimió el tiempo y el espacio a mi alrededor, intentando retenerme allí. Previendo esto esta vez, atravesé la prisión con un gruñido y desaparecí en los senderos etéreos, reapareciendo al otro lado de la dimensión, envuelto en un rayo matista. Estaba a la defensiva. El poder puro de Quesés era previsible, pero no su capacidad para desmantelar mis formaciones de éter. Mientras no me pillara desprevenido su manipulación temporal, podría neutralizar su as bajo la manga, y ni él ni Agrona tenían respuesta a destrucción. Mientras Regis no dependiera demasiado de su forma física y su limitada reserva de energía, mantenerse pegado a mí o a mi espada no lo agotaría. También era evidente que los dos reyes dioses eran incapaces de cooperar. Ya fuera por orgullo, incompatibilidad natural o un fracaso estratégico, esta podría ser mi salvación. Solo tenía que mantener el gambito de rey centrado en sus ataques y encontrar la manera de volver este autosabotaje en su contra. Al volver al combate, un dolor agudo me atravesó la cadera. Había un desgarro en la armadura y una herida superficial debajo. Llamas negras ardían en la abertura. Extendí mi brazo recién conjurado, pero no tuve tiempo de lidiar con el fuego del alma. La manifestación del dragón blanco plateado ya me esperaba, y un chorro de maná puro descendió sobre mí. Avancé agresivamente contra el ataque, revirtiendo los trucos de Quesés. Él podía disipar mi magia etérea hasta cierto punto, pero yo podía hacer lo mismo con su maná. En el corazón de la llama se formaba un hechizo, maná moldeado en intención. Manipulando el éter como si fuera un par de guantes, arranqué la raíz del hechizo y lo reformé. El maná atmosférico se fusionó con el maná puro reconstituido, y 4 espadas tomaron forma, flotando a mi alrededor, una de viento, una de fuego, una de tierra y una de rayo. Cuando sentí que el maná de tipo descomposición se formaba bajo mis pies, proyecté éter sobre él e hice lo mismo, cortando el vínculo entre la influencia nativa de Agrona y el propio maná. En lugar de púas negras que brotaban del suelo, un muro de piedra se alzó para protegerme la espalda. Lancé un tajo tras de mí, bordeando la pared, con la hoja llameante. El filo curvo de la espada de viento se clavó en la cadera de Quesés, mientras que la espada larga de obsidiana golpeó donde esperaba que estuviera su garganta al esquivarla. La crepitante hoja amarilla del rayo explotó, y su eco me quemó la retina incluso con los ojos cerrados. Quesés esquivó el primer ataque, y su espada dorada se alzó para destrozarla de tierra. La espada de fuego, al no encontrar objetivo tras mí, cayó como una guillotina sobre su cuello. Al detenerla, el fuego fue absorbido por su arma dorada.
El dragón cuyo aliento se había vuelto contra Quesés se fundió en luz y regresó a él. Lo reabsorbió, y su firma se volvió repentinamente más fuerte, más concentrada. El muro de piedras se hizo añicos, y me aparté de Quesés para agarrar la muñeca de Agrona mientras repetía el mismo movimiento que me había herido antes. Su daga estaba a centímetros de mi costado. Envolví mi puño en éter y golpeé, pero él se retorció, escapándose de mi agarre como si estuviera cubierto de aceite. Esquivó a izquierda y derecha al mismo tiempo, reproduciéndose a sí mismo con cada paso. Podía sentir como el cuerpo físico de Quesés se fortalecía a medida que el maná y el éter se acumulaban en sus músculos, señal de que estaba conservando sus últimas fuerzas. Una lucha física, como un duelo de espadas, requeriría menos energía que lanzar hechizos constantemente capaces de arrasar con todo el Taegrin Kaelum. Proyecté mi voluntad a través de la runa espacial, solidificando el espacio en una barrera que interceptó el paso de Agrona y nos separó brevemente de Quesés. Hubo un impacto y el espacio se retorció, por un instante. Dos Agronas, uno a mi izquierda y otro a mi derecha, se tambalearon. Canalicé paso divino y me preparé para clavar la espada de la destrucción a través de las dos imágenes de Agrona, pero la herida en mi cadera ardía ferozmente mientras el fuego del alma se adentraba más en mi sistema. Regis retrocedió instintivamente ante la espada, fluyendo hacia mi cuerpo para contrarrestar el fuego del alma de Agrona. Clavé mi espada de éter en la red interconectada de nodos espaciales, y dos espadas emergieron de los Agronas al colisionar en una sola. Agrona regresó al instante al punto de partida, como si la realidad hubiera vuelto a la normalidad. Un corte limpio desgarró su armadura en el hombro derecho y el flanco izquierdo, y la sangre fluyó a raudales. Con una mueca, abrió la boca. No salió ningún sonido, pero mi visión se nubló y un dolor desorientador me atravesó los tímpanos. Se me cerró la garganta. Mis rodillas temblorosas amenazaron con derribarme. Mientras ponía los ojos en blanco, noté las olas de maná que emanaban de él y arranqué la descomposición como si fuera una mala yerba. El aire se iluminó con grietas dentadas de relámpagos amarillos. Cuando el muro de espacio condensado se agrietó y cedió ante la espada de Quesés tras mí, lancé el rayo por encima de mí, estrellándolo contra él. El vínculo que unía a Agrona con el fuego de su alma se rompió cuando Regis consumió las llamas de mi cuerpo con sus propias oleadas de destrucción. Llamas negras también ardieron en las heridas de Agrona, cauterizándolas. Quesés no avanzó, sino que se acercó lentamente. Teoricé que esto me daría tiempo para debilitar aún más al aislado Agrona. El propio Agrona se movía como un animal enjaulado, con una expresión bestial grabada en el rostro, esperando sanar. Dejé que el momento se prolongara mientras reflexionaba sobre el problema con mis armas etéreas. Quesés ya había demostrado ser más que capaz de disipar mis armas conjuradas en los momentos más críticos. No podía luchar contra algo que no controlaba por completo. Aunque no tenía motivos para usar los principios de la manipulación del maná desde la formación de mi núcleo de éter, recordé las lecciones de mi vida antes de las reliquias, mis padres, Virion, los maestros de la Academia Cyrus, las lanzas, los ancianos Exter, Bund y Camus. Al desmantelar los hechizos de Quesés y Agrona, podía compensar la inestabilidad de mi espada y la limitación de no poder usar libremente la destrucción. Aún así, necesitaba un arma. La runa espacial divina se activó, formando un fragmento de espacio condensado en mi puño. Negra como el ébano e impenetrable, el arma era ingrávida en mi mano. Mi mano solo servía para guiar mi mente en su forma, como un mago murmurando un conjuro. Su forma se mantenía y se movía únicamente por mi voluntad y la runa. Agrona retorció las muñecas y en sus manos aparecieron dagas dentadas de hierro sangriento. Con un siseo de maná concentrado, avanzó, convertido en una figura sombría. Apreté mi arma con ambas manos, bloqueé una daga, retrocedí un paso, paré la segunda, le corté la garganta con un golpe corto y directo, esquivé dos ataques más, bloqueé una estocada de Quesés y desvié el ataque hacia Agrona, deteniendo un golpe de daga. Mi concentración flaqueó al ver que sujetar y manejar la espada se volvía difícil. El fragmento espacial se desmoronó en mis manos. Agrona lanzó dos dagas negras en arcos curvos. Liberé una ráfaga de éter, destruyéndolas a ambas,
y luego extraje el maná, moldeándolo en proyectiles de granito que lancé en círculo a mi alrededor. Desarmado, cargué hacia adelante como si fuera a seguir con mis propias manos, pero usé paso divino para aparecer al otro lado de mis oponentes, reapareciendo con una nueva espada formada a partir de la runa espacial que descendía sobre el hombro de Quesés. Alzó un reluciente escudo blanco de maná, pero la hoja espacial lo atravesó como papel. Quesés se esquivó en el último instante, abandonando su elegancia momentáneamente mientras un destello de miedo se reflejaba en su rostro. La hoja se deshizo de nuevo y mi mente corrió. La espada espacial era demasiado abstracta, desconectada de la realidad. Quizás, con el tiempo, podría aprender a mantener su forma, pero el tiempo era algo que no tenía. La espada dorada de Quesés aprovechó la oportunidad y me tocó esquivarla. Hubo una explosión de maná en la punta de su espada, pero un rápido golpe de éter la disipó. Rápidamente la transformé en una fina niebla de agua que se extendió a su alrededor antes de congelarse al instante contra su piel. Anticipando el ataque sorpresa de Agrona, ya me movía, robándole algo de impulso mientras avanzaba, cortando el aire con dagas. Disparé una ráfaga etérea a su rostro, pero él la interceptó de frente y siguió avanzando, blandiendo una daga y clavándola en un costado de mi cuello. Intenté activar paso divino una vez más, pero una ola de éter reverberó desde donde Quesés se había liberado del hielo, frenándome. Me aparté bruscamente y recibí la daga en el hombro. El fuego del alma se extendió por la herida, filtrándose por mis canales hasta que Regis lo quemó. La victoria brilló en los ojos de Agrona al levantar su segunda daga bajo mi barbilla. Su sonrisa vengativa se disolvió en furia y dolor un instante después cuando mi pierna se disparó en un golpe explosivo, detonando contra su rodilla con la brutal fuerza de docenas de descargas de éter concentradas en mis piernas y caderas. Cayó sobre una rodilla y yo levanté las manos, no para invocar la runa espacial, sino para moldear el éter en una espada, que inmediatamente se encendió con destrucción. Si no podía mantener la concentración en la hoja formada por la runa espacial, quizá destrucción al menos contrarrestaría la capacidad de Quesés para desestabilizar mi espada etérea. Con ella, asesté un tajo en la nuca de Agrona. Inmediatamente, la fuerza desgarradora de la cancelación etérea de Quesés golpeó. Regis apretó con más fuerza la espada mientras ésta cortaba el aire, dejando una estela cerrada de llamas violetas. Regis, tan densamente enroscado dentro de la forma de la espada de destrucción, envió un destello de pánico cuando su control sobre el éter en el que estaba imbuido cedió. Llamas violetas me salpicaron la cara y los brazos al ser arrojado lejos de Agrona. Un dolor abrasador me consumía, y la conmoción psíquica del terror existencial de Regis fue como cuchillos clavándose en mi cerebro. Se había destrozado en 1000 fragmentos inconexos, y su espíritu ardía en diminutas llamaradas por todo el campo de batalla. El tiempo parecía congelado mientras mi mente, fracturada por el gambito de rey, intentaba concentrarse en 100 detalles a la vez. Desde donde me había lanzado la explosión, apenas podía distinguir a Agrona, a 15 metros de distancia, retorciéndose en el suelo. Quesés estaba más atrás, intacta por la nova de la destrucción. Estaba seguro de que el bastardo lo había planeado todo, usando mis propias habilidades como arma para asestarnos un golpe potencialmente fatal a Agrona y a mí al mismo tiempo. Sin embargo, en ese momento, me importaba poco. Solo podía intentar centrar mi atención en Regis, o mejor dicho, en los fragmentos del que aún podía percibir. Ecos de su dolor y miedo llegaban de todas partes, pero con mayor fuerza de las llamas de la destrucción que aún devoraban mi carne y mi armadura mientras yacía allí. Sin él, no podría usar la runa de destrucción, no podría. La esperanza latía en mi pecho junto con mi corazón acelerado. Regis, parecía haber sido hace una eternidad, se había apropiado de la runa divina para salvarme de ser consumida por su uso. Si él seguía aquí, entonces también la runa divina. Liberé éter en las llamas que me devoraban, sumergiéndolo en el fuego. Por un instante, sentí la conciencia de Regis antes de que la energía se desvaneciera. Esa conciencia se defendió, apartando algo. Desesperadamente, me aferré a ella, y el éter se retrajo, atrayendo un fragmento hacia mí, y entonces lo sentí. La runa divina, símbolo de comprensión, primero mía, luego de Regis, y ahora compartida entre nosotros.
Estaba alojada en un fragmento destrozado de mi compañero, menos que una brizna de éter consciente. Siguiendo una intuición calculada, absorbí el éter. La runa divina de la destrucción venía con él. El tiempo volvió a correr. Apenas logré levantar mi brazo conjurado para detener la espada dorada que descendía. Un crujido como un trueno resonó, mi éter tembló y entonces mi brazo se desplomó. La espada atravesó mi armadura y se incrustó entre mis costillas. Sentí la punta golpear la piedra bajo mí. La luz irradió de la hoja, iluminándome desde dentro, mientras el maná de Quesés escapaba a través de mi piel en vapor. Contraataqué, tomando ese maná, desenredándolo y transformándolo con mi éter. Se filtró por mis poros como vapor, adhiriéndose a la piel de Quesés, sobrecalentándose en un instante antes de ser expulsado, arrastrado por su control superior. Sin embargo, eso fue solo una distracción. En mi interior, buscaba a tientas la runa divina de la destrucción, buscando ese control. Me dolía el cuerpo mientras la runa me quemaba la espalda, como si una parte de la aún intentara desgarrarme. De repente, toda la destrucción que aún consumía la dimensión de bolsillo se aclaró en mi mente. Podía alimentarla, avivar las llamas o congelarla, desatándola sobre mis enemigos. En cambio, lo absorbí todo, invocando toda esa destrucción. Regis aún vivía en el fuego, y yo necesitaba. La espada de Quesés blandió el arma, y el éter y el maná se extendieron entre mi piel desnuda y la armadura reliquia, que explotó y salió volando en todas direcciones. Un grito escapó de mi garganta. Mi visión se nubló y sentí como si mi núcleo se contrajera dentro del esternón. Esperaba palabras amargas o burlonas. Quizás un discurso de victoria. Tiempo, cualquier cosa que me diera tiempo. Pero Quesés, fríamente eficiente, se negó a darme lo único que necesitaba. En cambio, me arrancó la espada dorada del cuerpo, ajustó la empuñadura con suavidad y se hundió de nuevo, esta vez directo a mi cuello. Intenté activar paso divino, mis espadas, mi armadura, mi conexión con Regis. Intenté activarlo todo a la vez, cada rama del gambito de rey compitiendo por la limitada capacidad de mi cuerpo físico. Fue como caer e intentar agarrar una mano demasiado lejos. Mi poder se filtró entre mis dedos y la espada se hundió, atravesándome y clavándose profundamente en el suelo. No había dolor, Quesés jadeó, abriendo mucho los ojos. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la empuñadura de su espada. Una gota de sudor le colgó de la nariz un instante antes de caer. La vi caer, aterrizando en mi hombro. O mejor dicho, atravesándome el hombro y cayendo al suelo. Yo era un poco sombrío y vagamente incorpóreo. Ah, la voz de Regis fue como una ruptura sónica en la carne detrás de mi ojo izquierdo, y me tensé, encogiendo mi cuerpo, encorvándome alrededor de la espada como si no estuviera allí. O como si yo no estuviera. Llamas violetas envolvieron mi cuerpo translúcido, un velo de destrucción mientras me ponía de pie. Regis no se sentía como una pequeña y difusa figura escondida en mi interior, sino como 1000 partículas fusionadas en mi ser, parte de mí. La explosión anterior lo había destrozado, y en la desesperación por reconstruirlo al instante siguiente, se había fusionado conmigo por completo, no solo compartiendo pensamientos o éter, ni siquiera una runa divina, sino convirtiéndose en un solo ser. Él me había salvado. En el último instante, me había transformado. Ahora, mediante la runa divina de la destrucción, me concentré en retenerlo dentro de mí, conteniendo sus partes dispersas hasta que pudiera reconstituirse por completo. Al mismo tiempo, examiné mi mano izquierda, que ahora ya no existía como un miembro etéreo conjurado, sino como una forma de pura destrucción. Quesés aprovechó lo que interpretó como una distracción y se abalanzó hacia mí, con su espada apuntando de nuevo a mi garganta. Mi mano se alzó por reflejo y partió la hoja por la mitad. La destrucción la devoró, partiéndola en dos. La punta aún ardía en el suelo entre nosotros cuando Quesés arrojó la empuñadura. Tras él, Agrona se puso de pie con dificultad. El basilisco estaba gravemente herido, con la armadura quemada en varios puntos, y la carne que se encontraba debajo no solo estaba quemada, sino borrada, como si lo hubieran tallado con un cuchillo. Llamas negras titilaban en los bordes de sus heridas, intentando regenerarlas.
Uno de sus cuernos había perdido la mitad de las puntas. ¿Puedes mantener esa forma? Le pregunté a Regis, presionando su mente, preocupado por lo disperso e incompleto que parecía. 3 batidos, jadeó en mi mente, su voz un eco enloquecedor, más que eso y simplemente estarás, jugando con fuego. Di un paso hacia Quesés. Él impulsó su maná puro, potenciado por éter, formando un escudo entre nosotros. Mi siguiente paso fue a través de los canales etéricos, y reaparecí ante Agrona. Él maldijo, y el suelo bajo mis pies estalló con púas negras que perforaron mi cuerpo incorpóreo y se desintegraron en destrucción. Extendí la mano con naturalidad. Los dedos formados por destrucción separaron la armadura y la carne, y luego se cerraron alrededor de su núcleo. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios pálidos y ensangrentados se movieron en silencio. Sostuve el núcleo con suavidad mientras se disolvía, deshecho por destrucción. Ya estaba muerto antes de que su cuerpo se deslizara de mi brazo. Su cuerpo golpeó las piedras rotas con un aire de firmeza. Unos ojos sin vida me miraron acusadoramente, como si consideraran injusto este final. Al darme la vuelta, encontré a Quesés, desarmado y al final de sus fuerzas, mirando el cuerpo de Agrona. Así que... Agrona Britra por fin ha muerto, dijo con tristeza. Eran las primeras palabras que pronunciaba en mucho tiempo. Negó con la cabeza con tristeza. Y, sin embargo, sus maquinaciones aún amenazan con acabar con todo por lo que he trabajado. Pensé que encontraría algo de paz con su muerte. Quizás encuentres la paz por tu cuenta, respondí con la voz distorsionada por la destrucción. No usé paso divino para acercarme a él, como hice con Agrona. Sentía a Regis forcejeando, consumiendo sus últimas fuerzas. Mantener la destrucción por más tiempo significaría arrebatárselo todo. Quemarlo como leña para obtener unos segundos más de poder. E incluso con la fría lógica del gambito de rey guiándome, ni siquiera consideré esa opción. No era solo un arma para usar hasta que se derrumbara. Expulsé sus partes. Entre las distorsiones de mis múltiples sombras, un pequeño cachorro de lobo emergió de la oscuridad. Solté la runa de destrucción y las llamas se disiparon mientras me condensaba de nuevo en carne y hueso. El dolor de mi cuerpo físico regresó, mi brazo izquierdo amputado volvió a sangrar. El éter fluyó hacia esa herida, así como hacia las demás, para iniciar el proceso de curación. Quesés ladeó la cabeza, observando a Regis un instante antes de tomar su espada. Mis ojos siguieron su mirada hasta un fragmento opaco de la empuñadura, lo único que quedaba de la hermosa arma dorada, ausente. Sigues siendo el padre de Silvia y el abuelo de mi vínculo. Saca tu arma. Con un bufido que sonó extrañamente fuera de lugar en su personalidad, Quesés recogió la empuñadura rota. Hubo un giro de éter, y el oro pareció fluir desde su palma, bajando por la empuñadura, hasta la hoja rota, y luego hacia afuera, devolviendo a la espada su forma original. En cuestión de segundos, el arma quedó completamente restaurada. La estudió un instante antes de, con un gesto florido, señalarla hacia mis manos vacías. Yo también los miré. ¿Cuántas veces me había encontrado en esta situación? Ante el líder de otra gran nación, el destino de millones de personas pendía del filo de las espadas que cruzaríamos. Como rey, había luchado con una docena de espadas diferentes a lo largo de los años. Ninguna destacaba por su singularidad. Sin embargo, aquí, en esta vida, solo había empuñado una sola espada, la balada del amanecer, cuyos fragmentos yacían en una caja en mi almacenamiento dimensional. Antes de siquiera poder pensarlo, mi mente ya había resuelto el enigma. Debería haberlo pensado antes, pero quizás un poco de perdón sería lo indicado. Luchaba por mi vida. Sin embargo, ahora parecía tan obvio. Mi propio núcleo fue la clave. La runa de almacenamiento se abrió con un pensamiento, y la caja apareció a mi lado, unida por éter condensado. La tapa se abrió y los fragmentos flotaron, formando remolinos antes de alinearse en su forma aproximada. La runa espacial divina irradiaba luz dorada mientras moldeaba un fragmento de espacio endurecido alrededor de la balada del amanecer, usándolo para concentrar la forma de la espada de la misma manera que había construido mi núcleo de éter alrededor de los fragmentos de mi antiguo núcleo de maná.
La expresión de Quesés era indescifrable. Levantó su arma a modo de saludo. Que una última muerte abra el camino a un futuro mejor, dijo solemnemente. Sostuve con cuidado la balada del amanecer en mi mano. La luz grisácea caía sobre los fragmentos, proyectando rayos azul verdosos sobre la hoja, dándole un brillo translúcido. Devolví el saludo. Exactamente lo que pensé, acepté. Nos movimos al unísono. Él se abalanzó hacia adelante, blandiendo su espada como un estoque, con la hoja como una mancha dorada. Levanté la balada del amanecer para bloquear su golpe. Volaron chispas doradas, y entonces nos cruzamos. Me giré, preparando mi siguiente golpe. Un fino rastro de sangre recorrió la balada del amanecer. Quesés se giró hacia mí, sosteniendo de nuevo solo la empuñadura de su espada. El denso maná y el éter tardaron un instante en disolverse donde la carne había estado separada. Cayó de rodillas, con un corte limpio atravesando el centro de su cuerpo. Pensé en los Jin restantes que me habían entrenado, en Jiae. Pensé en Aneul y Lady Sayareum. Y en el padre de Chul. Y luego pensé en todas esas otras civilizaciones que Quesés había destruido. Imagino que ninguna de ellas habría deseado una muerte tan rápida, pero para mí, sus muertes no fueron un castigo. Al igual que separar a Cecilia del legado, fue simplemente el siguiente paso necesario. La espada espacial se desintegró y los fragmentos de la balada del amanecer regresaron flotando a la caja antes de desaparecer en mi almacenamiento dimensional. Finalmente, liberé la runa divina por completo, permitiendo que el espacio condensado alrededor de la dimensión de bolsillo volviera a la normalidad. El efecto fue inmediato, las paredes comenzaron a disolverse al derrumbarse este espacio, y sentí que me expulsaban de vuelta al mundo físico. Regis cojeó hacia mí y me agaché para levantarlo. Se hundió en mi brazo. Apreté la mandíbula ante la incomodidad del espacio que se derrumbaba, y me preparé. En el último momento antes de que la dimensión de bolsillo colapsara y regresáramos a Taegrin Kaelum, Regis inclinó la cabeza y lanzó una última mirada exhausta a los dos cadáveres. Parece que eras el mejor espadachín. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si querés escuchar más historias oscuras y épicas, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, yo soy el lector silencioso, y siempre tengo un relato más para vos.